y yo diría que la aprovechemos porque además tengan ustedes en cuenta que es muy probable que de lo que se discuta hoy acá, tal vez, con un poco de suerte y un poco a favor, es lo que se va a materializar dentro de un año, a lo mejor en forma de triunfo. Gracias y que lo disfruten. Bueno, compañeras, compañeros, amigos, amigas, buenas tardes para todas y para todos. Por segundo día consecutivo doy la bienvenida y hago de anfitrión a esta tercera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular. Como tengo 6-7 minutos, no me voy a extender agradeciendo porque me van a descontar el tiempo a mí, entonces voy a tratar de abocarme a hablar de lo que de alguna u otra manera yo quería compartir con ustedes. Sí quiero agradecer especialmente a quienes nos honran hoy con su visita, a Marilyn, que además de ser senadora es una gran compañera con la que nosotros venimos construyendo Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe, a Santiago Cafiero, que es una enorme referencia del peronismo bonaerense y un apellido ilustre para los que portamos el peronismo como un estilo de vida, a Victoria, a Vicky, que además de ser una gran concejala en La Plata, es una de las dirigentes que más ha emergido en la política nacional. Muchos de ustedes la conocen sin verla personalmente y además es una amiga, y ni más ni menos que Alberto Fernández, que el día que lo llamé, quiero contar una pequeña anécdota, no solamente aceptó gustoso venir, sino que me pidió el teléfono, me mandó un mensaje, me llamó por teléfono, me invitó a almorzar y ahí combinamos la venida. La política sigue siendo una tarea que se realiza cotidianamente cuerpo a cuerpo, convenciéndonos, seduciéndonos y fundamentalmente entendiéndonos. Y por eso le quiero agradecer especialmente a Alberto que haya dejado parte de su agenda para venir hoy acá con nosotros a engalanar la tercera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular. Dicho esto y agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, yo quiero dejar 2 o 3 conceptos breves. Seguramente quienes continúen el uso de la palabra lo ampliarán. De Cafiero no me olvide, Santiago Cafiero no me olvide. Si no, se levantaba y se iba. Acá. Bueno. Simplemente quiero referirme un poco al título de la convocatoria, que es Hacia la Unidad del Campo Nacional y Popular. Una tarea muy difícil, una tarea titánica de orfebrería, que además es imposible caracterizar en 7 u 8 minutos de reloj. Pero sí quiero dejar 2 o 3 cosas o 2 o 3 conceptos claros. En primer lugar, lo que está en juego en la Argentina no es la suerte de un movimiento político, no es la suerte de un espacio político, ni mucho menos la caracterización o la suerte individual de un dirigente político. Lo que está en juego en la Argentina es ni más ni menos que la posibilidad de retornar a un proyecto patriótico, a un proyecto inclusivo, a un proyecto nacional, popular, ni más ni menos que el hambre o un plato de comida para nuestra gente, la posibilidad de seguir contando con un Estado presente, la restitución del valor de lo público, ni más ni menos que las cosas que fomentaron y que hicieron la sociedad tal cual nosotros las conocimos a partir del peronismo, o seguir y profundizar claramente un proyecto político neoliberal, neoconservador, antagónico no solamente con nuestra filosofía política, sino con nuestro estilo de vida. Y en definitiva, la patria está en peligro y la unidad del campo nacional y popular es sumamente necesaria, independientemente de los nombres propios, para poner una alternativa para que el año que viene los argentinos y las argentinas podamos volver a soñar con aquello que en algún momento pudimos construir todas y todos juntos, que es una Argentina más justa, más libre y más soberana. Y que además, en el caso nuestro, tenemos un recuerdo reciente e inmediato, que son esos maravillosos 12 años que de la mano de Néstor y de Cristina pudimos volver a construir una Argentina mucho más libre, mucho más inclusiva, mucho más igualitaria, a partir del 25 de mayo, desde el año 2003 y hasta el 10 de diciembre del año 2015. Y quiero hacer hincapié en un tema que me parece sumamente importante, que es la unidad de los dirigentes bajo la consigna de la preeminencia de la unidad de la gente.
Es muy fácil juntar 3, 4, 5, 6 dirigentes o más para una foto. Lo que es difícil y lo que hay que construir es que esos dirigentes expresen definitivamente algo. Es que esos dirigentes sean de alguna u otra manera la consecuencia de un proceso de unidad popular que empezó el 11 de diciembre del 2015 en la calle, que está buscando que la política se haga cargo de este momento histórico y que está necesitando que el peronismo como columna vertebral del movimiento nacional y popular en la Argentina recoja esa demanda de la sociedad y lleve a la política a un lugar mucho mejor. Si la política no se hace cargo de este momento histórico de la Argentina y de la patria, no solo vamos a fracasar como partido, como dirigentes, vamos a fracasar como sociedad. Y cuando fracasamos como sociedad, las experiencias nos indican que nuestros pueblos sucumben ante el hambre y la miseria, porque no hay otra herramienta más digna, más noble y más participativa para transformar la realidad que la política. Y entonces, compañeras y compañeros, yo quiero decir que contrariamente a lo que intenta instalar este gobierno neoliberal, es tiempo de más y mejor política. Es tiempo de que el campo nacional y popular abrace definitivamente la política y ponga dentro de los dirigentes políticos una serie de contenidos básicos que permitan de alguna u otra manera fomentar un programa de unidad nacional, de unidad patriótica, de unidad popular, que defienda claramente la mesa de los argentinos, el valor del trabajo, el valor de lo público y la pertenencia a un proyecto en donde el Estado ocupa un rol central. Frente a eso hay un intento hegemónico, yo diría totalizante, de este gobierno neoliberal que además de tomar decisiones políticas y económicas todos los días, en un sentido trata de construir culturalmente un sentido totalmente distinto al que nosotros hemos tratado de construir todos estos años. Nosotros hablamos de lo colectivo, ellos hablan de lo individual. Nosotros ponemos en valor el Estado, ellos dicen que el Estado sirve para entorpecer. Nosotros creemos que la patria es el otro y ellos creen que la patria es de otro. Y me parece, compañeras y compañeros, amigos y amigas, que la unidad del campo nacional y popular no solamente tiene fundamento en los nombres propios, tiene que tener fundamento principalmente en un programa mínimo de contenidos que nos permita claramente volver a recuperar algunos de los ejes que nosotros hemos planteado en los gobiernos de Néstor y de Cristina, y algunos otros que posiblemente no estuvieron presentes en los últimos 12 años, o porque no supimos, o porque no pudimos, o porque quizás inclusive no quisimos. Y creo que en este sentido es central el rol que la militancia y que las organizaciones de la política juegan para la unidad del campo nacional y popular. Y en esto me permito reivindicar no solamente una historia rica del peronismo, sino una historia de todas aquellas organizaciones políticas, sociales, sindicales, que desde la más amplia óptica del campo nacional y popular han construido los mejores años de la Argentina. Y lo han hecho recogiendo tradiciones nobles, patrióticas, valores que han estado siempre presentes en nuestra sociedad y que se han reafirmado en cada una de las medidas de gobierno que nos ha tocado tomar durante mucho tiempo y que se han reafirmado claramente en aquellas cosas que nosotros pudimos sostener cada vez que nos tocó hacer política. Y sostener algunos valores y hacer partícipe a otros tiene que ver básicamente con que la política salga de un sitio de confort, salga de un sitio de comodidad y logre interpelar a aquellos que están descreídos o a aquellos que están fuera del sistema para que se sientan protagonistas de un acto militante o de una acción política y vuelvan a ser parte vertebral de cualquier espacio que se digne de ser nacional y popular. Y en esto hago mucho hincapié en lo que siempre le escucho decir al compañero Agustín Rossi: hay que hacer menos política entre nosotros y más política con otros. Hay que buscar la manera de conectar a la política con el resto de la sociedad. Y la verdad, compañeras y compañeros, yo creo que el resto de la sociedad, o una parte importante de la sociedad, no conecta con la política del mismo modo que a veces lo hacemos nosotros. No siempre la conexión de algunos sectores de la sociedad tiene que ver con vectores ideológicos. Hay gente que conecta con mensajes mucho más claros. Hay gente que conecta por la espiritualidad. Recién nos decían en el partido la necesidad no solamente de reducir al peronismo a una situación material, sino también trabajar profundamente en la consecución de algunos valores que nos den un sentido distinto de la espiritualidad en una época en donde parece que los valores están licuados por la posmodernidad. Hay que buscar cómo salir a construir un mensaje claro, contundente, preciso, pero que permita que la política y que nuestro proyecto nacional y popular
conecte con distintos sectores de la sociedad que no necesariamente han estado con nosotros, pero que necesitan proyectarse en nosotros y a partir de nosotros y con nosotros hacia un lugar distinto en la Argentina. Me parece, compañeras y compañeros, que la tarea que tenemos por delante, quienes hacemos política y quienes reivindicamos la militancia, no es sencilla, pero también para nosotros, a partir del 11 de diciembre, empezó una historia que es muy adversa desde el punto de vista económico, muy adversa desde el punto de vista económico, político y social, pero es muy favorable en la coyuntura política en donde estamos parados. No hay que hacer tanto para diferenciarse de este gobierno de Macri. No hay que hacer tanto para decirle a los argentinos qué es lo que está pasando en la Argentina. Lo que hay que hacer, compañeras y compañeros, es hablar más de ellos y menos de nosotros. Hablar de las cosas que ellos están haciendo y menos de las que nosotros hicimos. Trabajar más sobre nuestras coincidencias y menos sobre nuestras disidencias. Y entender, compañeras y compañeros, que todos los procesos de unidad son, ante todo, la idea de volver a dialogar con aquellos sectores que posiblemente en algún momento dejamos de dialogar, dejamos de ir a buscar o con los que dejamos de construir una alternativa política por una Argentina mejor. Me parece, compañeras y compañeros, que transitar hacia la unidad del campo nacional y popular tiene como única premisa la recuperación de la patria. Y para los que vivimos en Santa Fe, el calendario electoral no solamente empieza en febrero y termina en junio con la elección de gobernador. Para los que vivimos en Santa Fe, el calendario electoral empieza en febrero y termina en noviembre. Porque si alguien pretende gobernar una provincia como esta, descontextualizando el nivel de hambre y de miseria que hay en el país y no poniendo al concierto argentino o al contexto de Argentina dentro de la provincia de Santa Fe o a la provincia de Santa Fe dentro del contexto argentino, comete un grave error de diagnóstico y va a administrar penurias y miserias. No se puede creer que los proyectos políticos como el peronismo son proyectos políticos comarcales. Somos dignos herederos de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Y como tal, no nos presentamos a elecciones solo para ganar una comuna, una municipalidad o una provincia. Construimos política todos los días para transformar la realidad que nos toca vivir. Y eso también se hace en consonancia con transformar la realidad del país. Por lo cual, compañeras y compañeros, lejos de cerrarnos en experiencias comarcales o en experiencias domésticas, el peronismo de la provincia de Santa Fe tiene que ser un gran aporte para que el proyecto nacional y popular el año que viene vuelva a gobernar la Argentina. Y para cerrar y dejar que otras compañeras y otros compañeros tomen la palabra, creo que no hay que minimizar lo que va a ocurrir el año que viene. No solamente está en juego la elección en la Argentina. América Latina tiene un foco de atención puesto sobre Argentina. Ha caído la esperanza de muchos de nosotros de que el PT vuelva a gobernar Brasil y terminar con este horror que está viviendo la región. Y América Latina ha pasado a ser a partir de este año el único reducto en donde el campo nacional y popular puede volver a recuperar un proyecto de país viable para todos nuestros argentinos y para todos nuestros compañeros y compañeras latinoamericanos. Lo que está en juego el año que viene, compañeras y compañeros, es muy grande para reducirlo a apetencias individuales o a visiones sectoriales. Yo sé que a veces es difícil trazarse estrategias con los que no piensan exactamente como nosotros, pero el arte de la política tiene que ser coincidir en los procesos de unidad, fundamentalmente con los que no piensan como nosotros, para tratar de hablar y convencer claramente a otros. Si estamos dispuestos a recuperar la Argentina, si estamos dispuestos a recuperar la provincia, si estamos dispuestos a transformar la realidad y estamos dispuestos a seguir siendo dignos herederos de la historia del peronismo y de los movimientos nacionales y populares, nuestro único camino con todas y con todos es la unidad. ¿Será eso o nos volverá a encontrar, como dijo Perón, dominados? Espero que la Argentina el año que viene nos vuelva a encontrar a todas y a todos con un gobierno mucho más grande. Gracias. Muy buenas noches ya a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, Kiko, agradecerte la generosidad por la invitación de poder participar en este panel de lujo para poder debatir y dialogar en torno a una palabra que surge en la medida que caminamos y recorremos la provincia de Santa Fe.
la palabra unidad, y que también surge a nivel nacional. Esta necesidad de la unidad del campo nacional y popular. Y voy a retomar parte de lo que planteaba recién el compañero Kiko en cuanto a lo que está sucediendo en la comunidad internacional, porque como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional, la otra es la política de cabotaje. Y a nivel internacional estamos frente a un proceso del capitalismo, de acumulación, del modo de acumulación del capitalismo, que es un capitalismo financiero que está haciendo mucho daño a la comunidad internacional, no solamente a la región. Me parece que cuando hablamos de los refugiados en Europa, cuando hablamos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, cuando hablamos de lo que ha sucedido y lo que sucede en Brasil y en la República Argentina, advertimos que este modelo de exclusión, este modelo de hambre, genera violencia social, genera postergación, genera dolor. Yo no creo que sea una casualidad que en estos últimos días se comiencen a verter alegremente conceptos xenófobos, conceptos de persecución a los extranjeros, conceptos de estigmatización a los sectores populares, fundamentalmente a los jóvenes de los sectores populares. Esto es fruto del odio, es fruto de la violencia que se engendra a través de ese capitalismo financiero que no es el capital inteligente, productivo, que genera empleo, sino que es ese otro capitalismo que destroza, que destruye a los pueblos y que yo entiendo que el Papa Francisco como líder mundial es uno de los que claramente está interpelando y está cuestionando. Dicho esto, me parece que tenemos que reflexionar en torno a qué significa la palabra unidad y por qué creemos que debemos construir unidad. Yo entiendo que debemos contribuir a la construcción, en primer lugar, de la unidad de concepción. Si no tenemos unidad de concepción, es muy difícil que podamos persuadir a las argentinas y a los argentinos en torno a un proyecto político. No hay peor cosa que puede pasar en política que ser conducidos por un proyecto que no sabe a dónde va. Por eso digo que lo primero que debemos construir es en torno a 10 políticas públicas, 10 ideas fuerza que sean capaces de contribuir a esa unidad de concepción a través de la cual debemos no convencer, porque esto de vencer al otro me parece que debiera ser ya una etapa superada en torno a la discusión y al debate del Frente Nacional, y sí hablar de persuadir a miles y miles de argentinos a quienes debemos seguramente interpelar desde esa genética que tenemos, que tiene que ver con las luchas sociales, históricas, culturales, económicas, que se dieron en la República Argentina y que están siendo negadas por la realidad práctica. La verdad que este modelo es un modelo con una atroz redistribución regresiva del ingreso, es un modelo que no solamente está afectando a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, sino que también es un modelo que está empobreciendo
a los sectores medios de la sociedad. Frente a esto, entiendo que hay que reconstruir un gran proyecto, un gran frente patriótico, nacional, popular, no solamente con los sectores del peronismo, con los sectores del kirchnerismo, sino también con otros sectores, con sectores que expresan a la producción, al trabajo. Me parece que hay que reconstituir una fuerte alianza con los sectores de pequeños y medianos productores, con los pequeños y medianos industriales, con los pequeños y medianos comerciantes, porque es desde allí, desde donde seguramente vamos a construir la mayoría que necesitamos para definitivamente el año próximo cortar con este padecimiento que estamos sufriendo los argentinos y las argentinas. Yo quiero decirles que no es una casualidad el lawfare, la persecución de la que está siendo objeto Cristina Fernández de Kirchner. Yo estoy convencida de que Cristina expresa el punto más alto de la conciencia nacional en la República Argentina. Y que cuando van por la compañera, en realidad están yendo por eso, están yendo por esa historia, están yendo por la historia del movimiento obrero organizado, están yendo por la historia del peronismo, están yendo por la historia de las luchas sociales, políticas y económicas que tanto le costaron a este país. Por eso, compañeras y compañeros, quiero convocarlos para que cada uno de ustedes, junto a nosotros, nos convirtamos en agentes multiplicadores de este proyecto de unidad, de un proyecto de unidad que tiene que poner la mirada en la comunidad organizada del siglo XXI. Nosotros tenemos la obligación, y en mi caso, como peronista, pero todos aquellos hombres y mujeres que provenimos del campo nacional y popular, tenemos la obligación de repensar la comunidad organizada en torno a un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo que podríamos discutir durante horas. Se ha obturado a lo largo de la historia argentina y latinoamericana porque han habido siempre intereses que de una u otra manera, desde el punto de vista internacional, se han aliado con los intereses foráneos para destruir esos procesos. Tenemos que reiniciar ese proceso de transformación política y social y todos y cada uno de nosotros formar parte de la reconstitución, en definitiva, de un modelo de desarrollo con inclusión social, de un modelo donde quepan los 45 millones de argentinos y de argentinas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Kiko, muchas gracias a los organizadores, al turco que andaba por ahí corriendo, al que lo quiero mucho, pero no me pude cruzar porque andaba corriendo tan rápido que no lo crucé. A la mesa, para mí es un orgullo estar acá con ustedes y va a haber discursos mucho más elaborados que el mío, así que yo estaba pensando, mientras charlaba, cuando Kiko me invitó a conversar con ustedes sobre mi mirada, sobre la unidad y sobre las potencialidades de la unidad, cabe siempre una pregunta, bueno, pero ¿para qué la unidad? Instrumentalmente, el método, creo que lo describió Kiko, y ya se describió, me parece que ya se dijo algo, dijo, bueno, que se junten dirigentes, que no sea solo fotográfico, ¿no? Que la reunión sea una reunión franca, que sea una reunión genuina. Pero también falta el para qué. Y acá es donde el para qué interpela no solo a los dirigentes políticos, sino también a los militantes políticos. Porque nosotros vamos el año que viene, este año vamos a terminar repitiendo la palabra unidad.
si lo logramos, y yo espero que sí, el año que viene vamos a estar militando una oferta electoral. ¿Y para qué? ¿Qué nos hace tan diferentes? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros que los otros no están haciendo? Hoy a la noche va a haber niños y niñas que se van a ir a dormir con hambre. ¿Les hizo ruido el estómago? ¿Sintieron algo acá? Bueno, son peronistas entonces. Eso nos diferencia a nosotros. Nosotros, efectivamente que había pobres en nuestro gobierno y en nuestros gobiernos a lo largo de nuestra historia, pero nosotros nos ocupábamos, teníamos políticas, diseñábamos planes, veíamos de qué forma lo abordábamos. ¿Por qué? Porque sentíamos lo mismo que sentimos recién. Esa sensibilidad no se aprende en una escuela privada y en una universidad privada extranjera. No se aprende siendo exitoso, manejando una empresa heredada por el padre. No funciona así. Esto se aprende. Y no hablo de la escuela de la calle, de la universidad de la calle, que también es importante, pero no quiero caer en ese facilismo. Esto se aprende mirando al otro. Y este gobierno es un gobierno que no mira. Y el peronismo mira, porque el peronismo siente. La unidad tiene que ver con esto, tiene que ver con ocuparnos de los problemas que estaban, que existían, pero que este gobierno amplificó y que este gobierno llevó a un estado de crisis. La unidad significa volver a otorgar derechos donde los derechos fueron quitados. La unidad del peronismo, del campo nacional, del campo popular, del Frente Patriótico, como hablaban anteriormente, significa reconstruir la soberanía que fue entregada, casi como deshojando una margarita fue entregada. Primero fue Prat-Gay y pidió perdón cuando era ministro a los españoles. Después Macri en primera persona se disculpó por lo que habían hecho San Martín, Belgrano y... Después dijo que todo su plan no funcionó, entonces hubo que ir al Fondo Monetario Internacional y allá entregamos la independencia económica. Y cuando entregás la soberanía política y entregás la independencia económica, no hay justicia social. No hay justicia social. Por eso aumenta la pobreza, por eso cierran las pymes, por eso cierran los comercios, porque no hay consumo, porque no hay empleo, porque no hay trabajo. Y el peronismo se tiene que hacer cargo de esto. A los peronistas, una vez más, la historia nos va a llamar el año que viene a reconstruir una patria que fue saqueada, a reconstruir una patria que fue abandonada y a reconstruir un pueblo o la esperanza de un pueblo que ya no cree en la política. Y acá viene el otro de mis dilemas con respecto al tema de la unidad. Hoy con Kiko estuvimos en una reunión, estaba por ahí el presidente del partido, del PJ, y un compañero, un hermoso compañero de muchos años, dijo, bueno, pero el problema del neoliberalismo para la gente después no lo entiende, dice. Bueno, y a mí me quedó sonando eso, ¿no? Porque es verdad, a veces te hablan, no, esto es el neoliberalismo, hay que luchar contra el neoliberalismo, y por ahí pintamos una bandera y decimos no al FMI, al neoliberalismo, y por ahí mucho no se entiende. Y acá hay que detallarlo un poco, porque me parece que ahí es donde va a estar el otro desafío del peronismo, para desenmarañar eso y poder encauzarlo hacia un proyecto nacional y popular. Esta versión del neoliberalismo, esta versión de un gobierno de derecha, que aplica recetas neoliberales, económicas, pero profundamente culturales, que hace que a la empresa que cierra es porque no eras competitivo. A la pyme que fracasa porque la asfixiaron con las tarifas, la asfixiaron con
tengo un mosquito acá que me quiere picar. Me lo mandó, no sé quién me lo mandó. A la pyme que cierra, al comercio que cierra, es porque fracasaron. Pero es porque fracasó ese comerciante, es porque fracasó ese empresario, ese emprendedor. Al que se queda sin trabajo es porque vos no hacías tan bien tu tarea, porque si fueras imprescindible no te hubieran rajado. Entonces uno termina haciendo, y esta versión del neoliberalismo, que es más sofisticada que el liberalismo clásico, hace que uno se autoexplote. ¿Y qué es esto de autoexplotarse? Uno se hace cargo de las consecuencias del conjunto. Cuando el sistema no funciona, yo no me lo planteo y no reclamo, sino que lo que pienso es que el que no funciona soy yo. Hace muchos años, si el sistema no funcionaba, armábamos un sindicato y peleábamos por nuestros derechos. Ahora, cuando el sistema no funciona, me quedo sin trabajo, me deprimo y no hay ningún tipo de consecuencia de rebeldía. Es la depresión, en mi casa en soledad. Nosotros tenemos que romper esta lógica individual a lo que nos ha llevado esta versión del neoliberalismo y esta versión de la derecha en Argentina. Tenemos que volver a una visión colectiva de que no hay soluciones individuales, sino que hay soluciones de conjunto. Y tenemos que volver a poder soñar con una patria libre, justa y soberana, como soñaron Perón, Evita y tantos compañeros que dieron la vida para que sí suceda. Muchísimas gracias. Queridos compañeros, compañeras, primero agradecerte, Kiko, el honor de invitarme a esta casa, la Casa de los Trabajadores, de los Empleados Municipales. Habla también del lugar, ¿no? No solamente la Feria del Libro, sino el sentido de qué es para nosotros los peronistas el trabajo. Agradecerle a la mesa, a Marilina, a Alberto, a Santiago, porque me siento honrada de compartir estas palabras junto a ellos. Creo que han dicho bastante con respecto a la unidad y me parece que cuando nosotros caminamos cada una de estas localidades y pensamos en la unidad, yo miraba al auditorio y pensaba, esto se tiene que reflejar en cada rincón de nuestra patria. Y pensaba y hablaba con Kiko en cada una de las pequeñas localidades de esta gran Santa Fe y pensaba qué pasa en Reconquista, qué pasa en Arroyo Seco, qué pasa en Gobernador Gálvez, qué pasa en cada uno de nuestros pueblos. Tenemos que llevar este mensaje de la unidad, pero desde lo más pequeño de nuestro rincón de la patria y sembrarlo. Y para sembrar esa unidad hay algo muy sencillo para hacer y no es nada que ustedes no sepan. Nosotros no venimos a diagnosticar esta crisis económica y social porque sabemos que quienes están en una feria del libro nacional y popular tienen un enorme amor por la patria y saben cuando viene un gobierno de derecha y nos aplasta, nos excluye, nos deja sin trabajo y cuando viene un gobierno democrático popular nos pone al frente, recuperamos capacidad, autosuficiencia y tenemos trabajo. Y como estamos ante este auditorio y no les voy a explicar no solamente lo que nos duele en cada uno de los rincones, que es justamente cuando empieza lo más sagrado, que empieza a dolernos, como decía Santiago, el hambre. No les vamos a explicar a ustedes. Lo que sí tenemos que hacer es que esta realidad que nos duele y la sabemos, y cuando abrimos los diarios vemos el hambre, la desocupación, vemos cómo se quiebran las industrias, las pymes, 93.000 puestos de empleo industrial perdimos en 2 años y 10 meses de la gestión de Macri. Si esta realidad la sabemos y la conocemos todos los que estamos acá, tenemos que asociar esa realidad, esta triste realidad a la política. Por eso hacemos política, porque entendemos que la política tiene un correlato en la vida cotidiana de todos los habitantes. La política te marca si podés ir a laburar o no podés ir a laburar. Si te podés cargar la SUBE o no te la podés cargar. Si podés comprar la garrafa o no la podés comprar. Si podés pagar la luz, el agua y el gas o no lo podés pagar. Si tus pibes pueden ir a la escuela o no pueden ir. Si pueden ir a un terciario, si pueden ir a la universidad, si van a tener un futuro, si se van a jubilar.
todo el desarrollo del ser humano está cruzado por la política. Por eso, primero que nada, como militantes políticos, tenemos que reivindicar la política haciendo política. Y hacer política hoy es hablar del campo nacional y popular y de la unidad. ¿Cómo no vamos a construir la unidad? Algo tan sencillo como anteponer, como decía Kiko Busato recién, como anteponer la patria, anteponer el dolor. Miren, compañeros, yo vengo de la ciudad de La Plata, ciudad capital gobernada por María Eugenia Vidal, que hace de la política de Estado todo lo que describimos recién. Pero cuando salgo a plantear la unidad en la ciudad de La Plata, que gobierna Cambiemos también, tengo que pensar que no me tengo que encontrar entre compañeros, dirigentes, movimientos sociales, distintas organizaciones políticas en donde tengamos en común todo esto. Tengo que atreverme a construir la unidad hasta que duela, compañeros. La unidad nos tiene que doler, porque ¿saben qué? Mucho más nos duele el hambre, la desocupación, las fábricas que se cierran, paritarias a la baja, pérdida de poder adquisitivo del salario, la represión, la muerte, el estado de falta de derechos en la Argentina, los presos políticos, la falta de justicia. Eso tiene que ser el motor para salir a construir la unidad que necesitamos para que el último día que gobierne Mauricio Macri en la Argentina sea el 10 de diciembre del 2019. Eso es unidad hoy acá en Santa Fe. Esa es la consigna. Hoy más que nunca militemos la unidad, queridos compañeras y compañeros. Yo les aclaro que soy muy pasional y hago esto porque realmente yo a veces me compenetro porque veo en cada uno de ustedes lo que veo cada uno de los días que salgo a patear los barrios, compañeros y compañeras, y nos duele esta realidad. Y hacemos un esfuerzo, pero ¿saben qué? Esta mesa, todos nosotros, podemos llegar a Santa Fe, podemos tener un plato de comida, podemos tener un techo digno, podemos tener un futuro. Necesitamos construir futuro. Nadie quiere volver a diciembre del 2015, compañeros. Necesitamos volver y volver mejores. Y para eso necesitamos hablar de una agenda de futuro. Lo hecho, claro que estamos orgullosos de lo hecho. Profundamente orgullosos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso defendemos 12 años de un proyecto político que trajo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero no queremos volver a diciembre del 2015. Queremos construir un programa político que invite a todos los actores de la política, que tengamos en cuenta este programa político con 10 puntos, los 10 mandamientos, como lo querramos llamar, pero es claro y concreto: no al Fondo Monetario Internacional diseñando las políticas de Estado, no al endeudamiento de la fuga de capitales, no a los Panama Papers, no al empobrecimiento del pueblo, volver a tener una agenda de la generación de trabajo. ¿Quién no va a estar de acuerdo? ¿Quién que se dice peronista del campo nacional y popular va a dudar en construir estos 10 mandamientos? Yo creo que nadie. Y aquellos que siguen pensando en la especulación de la política, en todo caso quedarán en una pequeña minoría, compañeros y compañeras. Por eso celebro, y lo quiero decir públicamente, la tarea que desarrolla Alberto Fernández en esta etapa es muy necesaria, fue muy importante. No solamente el acercamiento, sino el entendimiento de que hay que construir una agenda de futuro. Y esto es lo que tenemos que salir por las calles a decir. A veces nos preguntan qué pensamos, y nosotros cada vez que leemos esta realidad pensamos que cada uno de estos compañeros que estuvieron lejos hace unos años y que hoy están cerca, tenemos que tener la capacidad de abrazarnos. Y hay días que uno se encuentra realmente contento de ver al movimiento obrero organizado, a los secretarios generales que estuvieron mucho tiempo alejados de nuestro proyecto político, que hoy están en la mesa. El movimiento Evita, por ejemplo, hace unos pocos días. Todos esos hombres, dirigentes que tienen una representación política de sus bases, son votados por sus afiliados, están en la mesa, están dialogando porque quieren construir un frente patriótico que tenga nuevamente en el norte de la Argentina la generación de trabajo. Yo quiero, compañeros y compañeras,
decirles además que como mujer siento que estamos atravesando un momento muy importante para las mujeres. No es casualidad que Cristina haya dicho en la última intervención en el Senado que tenemos que construir un frente patriótico, y si bien no dijo frente patriótico, dijo el peronismo es un campo, el campo nacional, profundamente democrático y feminista. Y yo quiero reivindicar a las mujeres, y veo muchas acá, y quiero animarlas a este gran desafío de construir esta enorme unidad. Y que ese invitarlas a caminar cada una de las calles y a golpear y a despertar a nuestro pueblo. Que cuando escuchamos a una señora quejándose, le hagamos entender que es por la política, que no es casualidad. Dejemos la vida en eso, pateemos las calles, entremos a las fábricas, golpeemos los comercios, militemos en todos lados, no solamente en una unidad básica. Militemos en la verdulería, en la cola del colectivo, en la universidad, en las fábricas, en el banco, donde estemos, llevemos la palabra de que es por la política esta situación actual, y esa política económica es la que lleva adelante Mauricio Macri. Esa es nuestra tarea militante para dar vuelta a esta historia. No solamente la calle, la organización, sino la militancia política. A horas nomás de un 17 de noviembre, que es para nosotros los peronistas el Día del Militante, tenemos que seguir militando muy fuerte. Acá en Santa Fe falta mucho menos, pero a nivel nacional, decía Kiko recién, no va a terminar porque ustedes tienen una disputa mucho antes que la provincia de Buenos Aires y que la nacional, pero sé que van a militar por Santa Fe y por un gobierno nacional, popular y democrático, dando la vida. Les quiero agradecer, pero para irme, quiero simplemente, porque cuando venía pensaba en algo que me hizo mucho ruido durante muchos años de mi vida, y tiene que ver con que el año que viene, el 11 de marzo del 2019, se van a cumplir 70 años de que se sancionara la Constitución de 1949. Constitución que fue centralmente desaparecida y ocultada. Y yo pensaba, mientras cambiemos no apuesta a la política, mientras cambiemos apuesta a los globos, mientras nos quieren convencer que no es la política, que no es la doctrina, que no es la convicción lo que nos va a salvar, nosotros tenemos que, cuando nos vamos a nuestras casas, poner simplemente en un preámbulo de la Constitución de 1949. Y los invito a que todos los días le digan a alguien por qué hace 70 años peleábamos y vamos a seguir peleando por una Constitución profundamente socialista y humanitaria. Nosotros nos tenemos que comprometer, queridos compañeros y compañeras, a lo que se comprometieron esos hombres y mujeres hace 70 años. Y es muy simple, y si me permiten se los voy a decir. Nos comprometemos y queremos constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional y asegurar los beneficios de la libertad. Y me emociono. Para nosotros, para nuestra prosperidad, para todas las mujeres y los hombres que quieran habitar el suelo argentino, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! Oh. Muy bien. Qué lindo verlos. Gracias a todas, a todos por estar acá. Gracias, Kiko, de verdad. Gracias. Kiko me vino a ver hace un tiempo para decirme que me parecía participar de esto. Y le dije enseguida que sí. Kiko, como Santiago, como yo no tengo la perilla, no sé cómo hacemos con este volumen. Kiko, decía yo, Kiko como Santiago y como Victoria, los convoqué un día a hacer un grupo de jóvenes al que llamamos el Grupo Callao.
Eran jóvenes, son jóvenes, que deben tener entre 30 y 45, 50 años, algunos. Todos conocedores del Estado, han participado de la gestión pública, saben de qué se trata este tema de administrar el Estado. Y la verdad lo hice porque estaba convencido de que una de las cosas que tenemos que hacer es poner en el escenario nacional a una nueva generación que se pueda hacer cargo de los problemas del futuro. Esto no quiere decir que tenemos a los viejos por la ventana, no me tienen a mí tampoco. Esto quiere decir que hace falta recrear una nueva generación dirigencial y que tenemos que trabajar por eso. Y así lo conocí a Kiko, este pibe formidable de Santa Fe, 2 veces diputado, que tiene ganas de gobernar la provincia, que me parece muy bien que tenga ganas. A Vicky la conocía de antes, ¿no? Con su ímpetu, con su garra, con su fuerza. Y Santiago, que como suelo decir yo, es el mejor de los nietos de don Antonio. Y no miento, ¿eh? Y no miento. Tiene los mejores genes de Antonio y los mejores genes de su padre Juan Pablo. Es un pibe maravilloso, que tiene mucho para dar. Y la conocí a Marilina también, que no está en el grupo Callao. Tal vez debía convocar conmigo a los jóvenes, aunque es menor que yo. Pero sí creo, la conocí a ella por Cristina, porque Cristina me habló muchas veces de ella. Y sé que Cristina considera mucho lo que ella dice. Entonces cuando me dijeron que iba a venir a ser parte de esta mesa, yo lo agradecí mucho, porque era toda gente que yo realmente valoro mucho. Y ellos creyeron que el mejor homenaje que me podían hacer era hacerme hablar último. Y es lo peor que me han hecho, porque ya me queda muy poco para decir. Porque como son todos buenos y todos dicen cosas valiosas e importantes, la verdad es que queda muy poco para plantear a esta altura de los acontecimientos. Sin embargo, yo tengo la tendencia a entender la política como un acto reflexivo. Hago política desde que tengo 14 años, ¿no? Empecé a militar en la UES. Vino la dictadura y dejamos de hacer política, entramos a la universidad, nos dedicamos a recibirnos rápido. Cuando terminaba vino la guerra de Malvinas, volvió la actividad política y volví a militar en la universidad. Y rápidamente volvimos a la política y la primera vez que votamos fue la primera vez que perdió el peronismo, en 1983. Y de allí en más dije, yo voy a pelearla todas las veces que haga falta para que en la Argentina no discutamos más cosas obvias, porque discutir en el siglo XXI si la Argentina merece vivir con justicia social, si la Argentina merece tener un plan económico hecho en Argentina, y si la Argentina debe pensar en una idea de desarrollo inclusivo de todos los argentinos, solo habla de la mediocridad que tenemos como país. Estamos discutiendo cosas obvias y algún sociólogo americano que se llamó Berger solía decir que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que empieza a discutir las cosas obvias. Y por alguna razón que no comprendo, parece ser que la Argentina sistemáticamente repite sus errores y vuelve a caer en los ciclos de la decadencia. Y tras cada ciclo de decadencia, parece ser que los peronistas tenemos que hacer un enorme esfuerzo para volver a poner las cosas en orden. Pero por algún motivo que debemos pensar, nos engolosinamos, empezamos a hacer cosas que no están bien y volvemos a justificar el retorno de los eternos malos. Y como yo quiero que la Argentina alguna vez deje de discutir las cosas obvias, la verdad que tengo ganas de que hablemos de eso. Tengo ganas de que entendamos que Macri es presidente por culpa nuestra, ¿eh? Porque si no lo decimos, no aprendimos nada. Macri es presidente porque ocurrieron cosas que a muchos argentinos no le gustaron. Pero también
porque todos y cada uno de nosotros equivocó lo que había que hacer a la hora de la elección. Porque muchos creímos, por ejemplo, en el año 17, en el 2017, que Cristina no se iba a presentar de candidata, porque era imposible que se presente de candidata, porque todas las encuestas decían que iba a perder. Y entonces, como creímos que Cristina no se iba a presentar, dijimos, vamos nosotros. Y total, si Cristina no está, somos todos mortales. Peleamos con los mortales, no peleamos con Cristina. Pero Cristina se presentó. Nuestro error fue creer que Cristina nos iba a presentar. Ahí fuimos con Santiago a acompañarlo a Florencio. Y cuando descubrimos que Cristina se presentaba, ya éramos absolutamente conscientes de nuestra muerte. Fuimos a decirle al César, César, ten piedad de mí. Déjame ir a unas PASO para tratar de morir dignamente. Y un ataque de soberbia dijo, no me haces falta, conmigo alcanza. Y no alcanzó. Y perdimos nosotros y perdió Cristina. ¿Y quién perdió? La gente perdió. Perdió todos y cada uno de los argentinos que soportan a estos miserables que roban la Argentina todos los días. Entonces, como a mí me gusta reflexionar en la política, quiero empezar diciendo esto. Estamos viviendo lo que estamos viviendo porque nos equivocamos. Porque hicimos las cosas mal. Unos creyeron que eran suficientes y otros creímos que debíamos dar pelea en un momento en que no podíamos pelear con nadie. Y así estamos. Como yo creo, como decía Berger, ese sociólogo americano que tanto nombro, que lo que diferencia a un ser humano del animal es precisamente la capacidad de la reflexión, la capacidad de la memoria. Digo, nosotros no somos animales. Tenemos que haber aprendido. Y 2 veces no podemos hacer lo mismo. Y entonces estoy seguro que lo que nos convoca es no volver a cometer el miserable error de creer que puedo hacerlo sin el otro. Porque ¿saben qué pasa, compañeras y compañeros, amigos, amigas, todos santafesinos? Que las elecciones se ganan sumando un voto más un voto. Y todos los votos son necesarios. Y no son necesarios los nuestros, son necesarios los que están allá afuera. A todos ellos hay que ir a buscarlos. Ahora, si nos dividimos los votos de allá afuera también. Porque cada uno quiere llevarse un pedazo de allá. Si nosotros no aprendemos, vamos a actuar como imbéciles. ¿Y saben lo peor de todo? No es que vamos a perder una elección como dirigentes. Vamos a condenar a la Argentina a la resignación y a la pobreza. Y nadie que diga ser peronista puede tener la conciencia en paz si ese riesgo está a la puerta. Nadie. 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 Y unirnos no es fácil, claro que no es fácil. Si nos pasamos 12 años diciéndonos barbaridades, ¿cómo va a ser fácil? Si el que estaba con Cristina era un obsecuente y el que estaba criticándola era un hombre de Clarín. ¿Cómo va a ser fácil? Claro que es difícil. Pero unir a los que pensamos igual es una estupidez. Lo verdaderamente difícil es unir a los que pensamos distinto. Y esa es la inteligencia que tenemos que tener. Miren, la Argentina, uno de los grandes males que padece es que ha perdido la convivencia democrática. Ha perdido la capacidad de tolerar al otro. Nos pasa con la grieta, pero hay algo más tremendo, nos pasa entre nosotros. ¿Y cómo nos puede pasar si a nosotros nos duele el chico que duerme en la calle? ¿Cómo nos puede pasar si todos estamos obsesionados porque las pymes van a la quiebra? ¿Cómo no podemos reaccionar
Si el que tiene trabajo se lo precarizan y el que lo ha perdido no encuentra un trabajo de reemplazo. ¿Cómo podemos estar en paz si la vicepresidenta anda diciendo que el mundo ha cambiado y que todos deben ser monotributistas? Y nosotros estamos discutiendo si podemos estar unidos o no. Si alguien discute esto, que nunca más diga que le preocupa la pobreza, que le preocupa la indigencia y que le preocupa el que no tiene trabajo. Yo estoy convencido de que tenemos que lograr la unidad. Y que la unidad hay que lograrla sin límites. Porque para ganar una elección todos valen uno. Y hay que sumar a todos. ¿De acuerdo? Esto es introducción a la elección. ¿Ok? Todos los votos valen uno y hay que sumar todos los votos. Pero la verdad es que además debemos hacerlo porque hay mucha gente que la está pasando mal. No tiene que ser un discurso. Tiene que ser un compromiso militante, porque nos tiene que indignar y asquear el presente que vivimos. En este gobierno de mentirosos, quiero reivindicar a Aranguren, que fue el único que dijo: no traigo mi plata a este país porque no confío en el gobierno. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con semejantes miserables. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos escuchando. Todo se nos ha vuelto razonable. Caputo dice que tener una cuenta offshore, una empresa offshore, es como tener una caja de seguridad, dice el tipo. Es formidable. Formidable. Y nadie reacciona. Nadie reacciona. Miren, cuando el gobierno de Macri termine, la verdad, nobleza obliga, vamos a tener que deberle algo a Macri. Le vamos a tener que deber que ha roto algunos mitos que la clase media y la sociedad alta argentina repitió incansablemente como idiotas. El primer mito decía que si ponemos al frente del Estado a empresarios exitosos, el Estado iba a funcionar bien. Falso, gracias a Macri. Cuando ponemos empresarios exitosos, los únicos que alcanzan el éxito son las empresas de ellos, mientras el Estado se destruye y la economía se hace trizas. Con lo cual, gracias Macri, era mentira. Los empresarios exitosos no los llevemos nunca más al Estado. Roban, segundo mito que se ha caído. Se decía que si poníamos a los ricos en el gobierno, no iban a robar si son ricos. Falso. Roban, pero son más sofisticados. Usan cuentas offshore, lavan dinero en empresas offshore. Ladrones de guante blanco, simplemente. Ladrones de guante blanco que hablan inglés y usan al Merrill Lynch y al JP Morgan para llevárselo robado. Punto. Gracias, Macri, era mentira. Había una tercera verdad que decía: a nosotros nos va mal porque le ponemos límite al ingreso y a la salida de capitales. Si nosotros abrimos el mercado de capitales, van a llover dólares. Falso. Cuando nosotros abrimos los mercados de capitales, los dólares se fugan. Y el primero que lo fuga es la familia del presidente. Fíjense qué notable. Mientras cuento todo esto, hoy deben haber perdido decenas de personas su trabajo, debe haber decenas de familias o centenas de familias, no lo sé, lamentando entrar en la zozobra de no tener en el siglo XXI dónde ganar el sustento cotidiano. Vamos a salir y vamos a ver chicos mendigando. Algunos dormirán en las veredas y mientras tanto Macri prepara el G20.
La semana pasada, leyendo el New York Times, leí un artículo que me llamó poderosamente la atención. El título era algo así como La insólita alegría de Macri. Y dije, ¿qué dirá esto? New York Times, ¿eh? No el Granma, ¿okay? Ni el Pravda, New York Times. ¿Qué decía la nota? Decía que era muy llamativo los festejos que hacía Macri por haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el mundo sabe que quien acude al fondo está muerto. Que caen en el fondo los que agonizan. Y decía, no el Pravda, no el Granma, el New York Times, que era muy grave que toda la política económica hoy la diagrame el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno celebra que le han aprobado lo que le han aprobado. Lo que no celebramos somos nosotros. Nosotros tenemos que entender antes que nada que estar unidos es una exigencia del presente. Porque si no nos unimos y no sumamos 1 más 1 más 1 más 1, corremos el riesgo de repetir la historia como estúpidos y que otra vez otro nos gane. Y que ponernos límites entre nosotros es jugar para ellos, no es jugar para los que menos tienen. Eso lo tenemos que entender. Y yo creo que estamos muy cerca de entenderlo. Muy cerca de entenderlo. Ahora, ¿va a alcanzar con eso? ¿Va a alcanzar con que le digamos, ahora estamos todos unidos, ganamos? No, miren. Nosotros tenemos que ser mejores que Macri. Y tenemos que hacer una propuesta que sea mejor que la propuesta de Macri. Pero hacer eso es una estupidez, si seamos francos. Ser mejor que Macri no cuesta nada. Nos exige muy poco. Es bajar mucho aspiracionalmente ser mejor que Macri. Nosotros tenemos que ser mejor que Macri, pero tenemos que ser mejor de lo que fue Cristina. Porque ninguna sociedad quiere avanzar retrocediendo 4 años. Y porque además, como tengo ese vicio de contar los votos, hace 3 elecciones que tenemos menos votos. Eso quiere decir que algo del pasado tendremos que modificar, no para que nos votemos nosotros, sino para que nos vote el de enfrente. Y nosotros, estoy seguro, vamos a ganar. Vamos a ganar porque es el designio del peronismo en cada crisis que la Argentina enfrentó. Porque es lo que aprendimos. A nosotros nos incomoda no tener el poder. Decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero además, en los años de Cristina, y miren que he tenido muchas diferencias con Cristina, siempre hubo un común denominador que es la prioridad es ocuparse del que menos tiene. Siempre. Lo habrán hecho de modos que yo critiqué, pero no hicieron nada en contra de los que menos tienen. Y nosotros tenemos que reconstruir la dignidad de los que hoy no tienen trabajo. Tenemos que volver a la escuela a los chicos que están sin educación. Tenemos que darle a los viejos los servicios que el PAMI no les brinda. Tenemos que entender que en el siglo XXI, en este país, todos tenemos que tener la posibilidad de vivir dignamente. Y para eso hay que ser mejores que Macri y hay que ser mejores que Cristina. Y no digo esto para discutir a Cristina. Digo esto para entender que hay que construir un futuro. Porque no hay ningún futuro volviendo al pasado. Entendámoslo. Salgamos a predicar esa lógica. Y tenemos que predicar una última lógica que tiene que ver con nosotros. Y con esto termino. Que ahora dicen que viene Dolina, que es mucho más entretenido que yo además. ¿Saben cuál es el último esfuerzo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar la convivencia democrática. Tenemos que empezar a respetarnos. Entre nosotros y nosotros con los otros. No hay ninguna posibilidad de que una sociedad crezca maltratándose los unos y los otros. La grieta que Macri profundizó y que le sirvió durante 3 años
para sostenerse diciendo, he ahí los ladrones y estamos nosotros para castigarlos, es una grieta falsa que ha servido para que ellos saquen el país. Pero nosotros no tenemos que caer en esa trampa. Nosotros tenemos que recuperar el diálogo con la Argentina, no entre nosotros. Y tenemos que acostumbrarnos a convivir respetando a los otros. Porque uno de los principios del peronismo es la paz interior. La paz interior de lo que hablaba recién es vivir en armonía todas las sociedades. La santafesina, la bonaerense, la chaqueña, la misionera, cada rincón del país y todo el país integrado vivir en armonía. Y nosotros en nuestra prédica tenemos que asumir un compromiso con el resto del país diciéndoles, venimos a poner punto final a la Argentina dividida. Y vamos a hacer una Argentina entre todos. Porque en la Argentina entre todos crecen los empresarios, ganan los que trabajan y matamos entre todos a la pobreza. Ese es el modo. ¿Saben que necesito que ustedes salgan convencidos de que esto es posible? Si todos ustedes salen y cada vez que se encuentran con un vecino le explican que seguir perpetuando este presente es seguir alimentando al verdugo, vamos a hacer que nos crean. Pero si además nos comprometemos ante todos a decirles no les vengo a hablar nunca más de las 20 verdades peronistas, vengo a proponer un nuevo pacto y cumplimos ese pacto, nos van a acompañar. Yo no sé cuántos puntos de acuerdo tenemos que tener, si son 5, 10, 20 o 50, pero si tenemos 3 puntos de acuerdo, la Argentina va a acompañarnos. Yo les propongo que hagamos un contrato con los argentinos. El contrato dice, y firmémoslo todos, en la Argentina del futuro no se miente. En la Argentina del futuro la política no miente. 2, en la Argentina del futuro la política no roba. Y 3, en la política del futuro nunca se vota en perjuicio de los que menos tienen. Gracias, compañeros. A la victoria que podemos ganar. Gracias.